Les va? ¿Cómo les va a ustedes? Sí, no, aquí ya tuvimos nuestros 25 minutos de clase marxista, que lo tenemos todos los días, martes o miércoles en el programa en horas de la noche. Hoy analizamos el Pachacuti y todo. Pero bueno, Andrés, por primera vez te piden formular cargos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente haber sido uno de los últimos regalos que dejó Diana Salazar en Fiscalía? Oye, creo que debemos comenzar hablando por eso, ¿no? ¿Ya viste el decreto de Noboa que la nombra Exactamente, y embajadora, lo no? mencionamos que desde enero del año pasado tiene el beneplácito para ser embajador en Argentina. Ya, ese es el dato clave, ¿no? Porque mira, Claro que sí. en la convención diplomática, el beneplácito se concede máximo 60 días después de que fue solicitado, porque si no, por delicadeza se considera un rechazo, pero nadie manda una carta de rechazo, sino que se hacen los locos y no responden. Entonces eso significa que máximo 60 días antes de esa fecha, Noboa hizo la solicitud. Pero ¿qué pasa? Es decir, ni bien ingresó a la presidencia, sacando cálculos. Exacto, porque él se posesionó el 23 de noviembre. Exacto. Y ojo, el dato, Milei se posesionó el 10 de diciembre del 2023. Exactamundo, sí. Por lo tanto, lo más probable es que haya sido menos de un mes, con lo cual comenzó el año 2024 ya siendo empleada, es decir, subordinada de Daniel Noboa todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque era nominada para el puesto de embajadora. Si es que ella no se portaba bien, pues se retiraba esa nominación y esa posibilidad de nombrarla. Entonces, esto realmente creo que hay que explorarlo a profundidad, pero significa la nulidad de las acciones de esta fiscal general del Estado por el gigantesco conflicto de interés en los asuntos relacionados a Daniel Noboa, el gobierno, la función ejecutiva, pero también a quienes hemos hecho e hicimos oposición a ese mismo gobierno, ¿no? La oposición, para su información, no es una categoría simplemente política. En nuestro Código de la Democracia, la oposición es también una categoría jurídica. Y esa es una de las razones por las cuales se va a caer la acusación en mi contra, porque establece nuestro Código de la Democracia que no puede ser utilizada la justicia como un método para acoso a la oposición. Andrés, te consulto. Con tu defensa o tú personalmente, no lo sé, ¿has sido notificado de algo en firme por parte de la Fiscalía? Porque, a ver, ¿qué es lo que solicita Fiscalía? Fiscalía solicita una audiencia a la señora Camacho, que tiene una suerte, la señora Camacho siempre tiene una gran suerte de tener estos casos. Solicita una audiencia de formulación de cargos para incluirte en el caso de Ligados. ¿Te ha llegado algún tipo de notificación sobre qué es de lo que se te va a querer acusar? A ver, no es simplemente para incluirme, porque ya fui incluido el día 13 de marzo, como lo puse por ahí en un tweet, cuando el día después de que el grupo de legisladores de ADN fue a la fiscalía y me denunció, y efectivamente Adrián Castro, que firmó la denuncia, me denunció por un tweet, porque decía que, ¿cómo así yo me estaba solidarizando con Augusto Verduga? ¿Cómo así yo sabía más información que la fiscal sobre el caso del asesinato de Jimmy Ruiz, quien fue el asesor de Augusto Verduga? Y que yo en ese tuit le pedía a la fiscalía que no descarte las motivaciones políticas relacionadas a ese asesinato. Y por ese tuit me denunció Adrián Castro, y la fiscal Salazar agarró esa denuncia y la acumuló, que es un término que usan los juristas para decir como fusionó varios procesos de la fiscalía, fusionó y me notifican que he sido vinculado al caso Ligados el día 13 de marzo. Ojo, ¿por qué es tan importante esta fecha? Porque recién el 15 de marzo es que la fiscalía empieza a publicar los supuestos chats en el portal, fijándolo en el Twitter de su cuenta institucional, poniéndole en la primera plana de su página web y filtrándolo a diversos periodistas y medios de comunicación que empezaron a sacar luego
las versiones de audio de las transcripciones que ya formaban parte del expediente. Entonces, eso recién fue a partir del 15 de marzo y los audios mucho después. Sin embargo, yo estuve vinculado por el tweet de la denuncia de ADN del 12 de marzo. Entonces, insisto, ese es cuando me vinculan al caso. Ahora, que ayer lo que recibí es una notificación por parte de una teniente de la policía que cumple la instrucción del fiscal delegado a decirme no que estoy vinculado, sino que me van a formular cargos, ¿no? Que se me van a formular cargos por petición de la fiscal Salazar en su último día de labores y que ahora tenemos que esperar la audiencia en donde la jueza Camacho seguramente, si es que ella permanece en esa función y no le nombran embajadora en otro lado, pues administrará justicia, ¿no? Entonces hay que esperar en ese momento. Y ese día, te digo, es la primera vez que en cualquiera de las denuncias que me han puesto a mí por cualquier ridiculez, que supuestamente título falso, porque me gradué de la universidad a los 20 años, entonces decían que era falso, pero en realidad sí me gradué a los 20 años de la U. Es por muy nerd. Por muy nerd. Te querían denunciar por nerd. Okay, está bien. Por ser Dougie Hauser, pero bueno. Claro, claro. Me han acusado en la fiscalía por supuestamente haber trabajado en el Banco Central y dirigido las operaciones del Sucre, pero al mismo tiempo me acusaban de que nunca trabajé en el Banco Central. Exacto. Entonces, denuncias mutuamente excluyentes, esos también todos fueron archivados. Me han denunciado por el tema de que supuestamente había recibido dinero en el caso ELN, ¿no es cierto?, donde vino el fiscal Barbosa y se reunió con Diana Salazar. Eso también fue archivado. De hecho, yo lo tengo metido en juicio a Barbosa una vez que fue detectado que hubo una operación de inteligencia de la Armada colombiana que hizo un falso positivo para tratar de involucrarnos e ingerir en el proceso ecuatoriano. Bueno, una serie de otras denuncias ridículas también, como diciendo que yo he tenido un enriquecimiento ilícito de $20 millones, enriquecimiento privado no justificado de $20 millones, que también fue archivado, bueno, entre otras causas. Entonces, el hecho de que en esta ocasión, con una denuncia igual de absurda que todas las que he mencionado, sin embargo, quieran avanzar en esa dirección, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Ok, Andrés, y te lo pregunto porque, a ver, de la par, y sabemos, a ver, hoy estaba escuchando a Anderson Boscam hablar un poco sobre cómo fue el paso de Diana Salazar en la fiscalía, y dijo que ella entendió que a los medios hay que darles titulares. Eso dijo Boscam, me quedó esa frase, que a los medios hay que darles titulares. Pero si algo, bueno, no es algo nuevo, pero que lo perfeccionó Salazar a lo largo del tiempo, es filtrar información para, antes de llegar a lo jurídico, ganar en el terreno mediático. ¿Ok? Creo que eso siempre es algo que lo fue perfeccionando Salazar. Y en el caso de ligados, están los chats, ¿no? ¿Verdad? Que creo que es, y parte de los audios. La pregunta es, Andrés, y te lo hago directamente. Hay una parte o un extracto dado por fiscalía en donde supuestamente tú tienes una conversación con Augusto Verduga y en donde tú pides cargos en la superintendencia de bancos para dar el apoyo con Esther Cuesta, que iba a asumir la presidencia de la Asamblea, y posesionar a Raúl González. ¿Cuán ciertos son todas estas declaraciones? Mira, es falso de ninguna manera. La fiscalía, de hecho, jamás topa eso y dice que yo he dicho eso, ¿sí? Okay. Esas son especulaciones de los medios de comunicación que han dado esa interpretación. Pero la acusación de la fiscalía no es, porque imagínate, si eso fuera cierto, me estuvieran acusando por tráfico de influencias, corrupción, que yo estoy pidiendo algún recurso o algo a esas personas que queríamos meter supuestamente en la superintendencia, etcétera, y no. Lo que me acusan a mí es de asociación ilícita para tomarnos las instituciones del Estado. ¿Ya? Esa es la acusación formal que hace el fiscal en la formulación de cargos. Es decir, es una acusación de corte político, en donde dicen, estos señores del Consejo de Participación conversaban
con Andrés Arauz sobre asuntos de relevancia política nacional, entonces estaba la Revolución Ciudadana asociándose ilícitamente para poder tomarse los poderes del Estado. Pero entonces esos mensajes son armados, es lo que estás diciendo. Son mensajes totalmente armados. Tú sabes en inglés hay el término, el spin que hacen los medios, ¿no? Sí. Entonces se filtran unos contenidos donde no dicen que es Andrés Arauz o que es XY persona, que no sabemos quién pudiera identificarse con esos alias. La fiscalía no dice eso. Son los medios los que hacen la interpretación y manejan ese discurso para posicionarlo. Le dan el spin, le dan el framing, le dan el marco interpretativo para generar esa ilusión o ese mensaje. Ahora, Andrés, mira, nosotros en asociación ilícita. Mira, en este espacio, desde el momento en que salieron los chats, nosotros lo leímos en vivo todos, o por lo menos lo que filtró la fiscalía, y nosotros siempre decimos eso de que había coordinación para votar, de que había conversaciones para conseguir votos. Pues bueno, así es la política, así es la cuestión. O sea, no, a nadie sorprende esos temas. Por ejemplo, hoy vi que titularon lo de Eduardo Franco Loor, que en el chat encontraron que el correísmo quería ver las posibilidades de anular las denuncias contra Rafael Correa y Jorge Glass. Puta, qué notición. O sea, obviamente la RC va a buscar las maneras de que se den de baja porque son, según la RC, son causas injustas y sentencias injustas. Pero la pregunta es, Andrés, ¿en algún momento ustedes gestionaron o movieron más allá para la posesión de Raúl González? Mira, tú siempre defendiste el tema de Raúl González, es más, yo lo defiendo también. A mí me parece una barbaridad que la Corte Constitucional le haya dado la razón a Raúl González, pero dice, uy, qué pena, ya no puedes posesionarte. Sí, te hicieron perrada y media en los tribunales, pero no puedes asumir la superintendencia, porque eso fue básicamente lo que dijo la Corte Constitucional. Incorrecto, y no lo dejó. Omar, no, a ver, procede. La Corte nunca dice eso. A ver, entonces, ¿por qué asumió von Buchwald entonces? Von Buchwald asume porque en el recurso de aclaración que solicita Omar Epa, no me metas ahí, ñaño, no me metas que tengo otros problemas, no me quiero meter en casos ligados. En el recurso de aclaración que solicita el señor Raúl González. Ajá. Él lo que dice es, vea, acláreme qué pasa con esta sentencia, porque no ha quedado claro de si voy y me siento o no. Ajá, ok. No quedaba claro, porque por eso pide la aclaración, pues, si estaba claro, se acababa la discusión. Entonces él pide la aclaración y le dice la Corte Constitucional, recién en ese segundo momento, le dice, bueno, no tengo nada que aclarar, pero le aclaro que no puede volver a sentarse si es que no está consolidado. Ya. Vuelve a poner la frase si es que no está consolidado el tema o si es que sí está consolidado el tema. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que la situación de Raúl González siempre estuvo consolidada. ¿Por qué? Porque él sí se posesionó, él sí se sentó en la superintendencia, él despachó desde la superintendencia. Y claro, Lazo tuvo que poner a la policía a rodear la superintendencia para impedir la entrada de él al edificio y a que pueda ejercer su rol. Ese es el tremendo delito aquí. Y por eso aquí el caso que estamos viendo es que se han enconchavado Lazo con Noboa, así como lo hicieron para poner a Nils Olsen, ex ministro de Lazo, ex ministro de Noboa, a Romero, ex superintendente nominado por Lazo, ex superintendente nominado por Noboa. Entonces, este es un caso en donde, imagínate, este par de ex presidentes, gente poderosa, billonaria, oligarca, se han unido para ir atrás de ¿quién? De este servidor, de Andrés Arauz, un ciudadano que ahorita ejerce un rol de oposición política, que les dice las cosas en la cara, de frente, con datos, con cifras, con análisis jurídico, económico, etcétera, que tiene posibilidades de tener su voz escuchada también a nivel internacional y que les interesa silenciarle, pues, les interesa silenciar a Andrés Arauz. Perfecto. Andrés, sigue, Johan, perdón.
digamos, de todo lo que hemos visto, de todo lo que ha filtrado Fiscalía, ya lo hemos hablado a profundidad, lo has mencionado que por supuesto tienen un interés de silenciarte, que por supuesto es por tu rol de opositor. Sí me queda la duda de hasta qué punto crees que puedan llegar, porque ahorita es, digamos, esta vinculación es casi que en papel, es lo último que dejó Diana Salazar como, bueno, el que venga que siga el trabajo. ¿Crees que Toainga va a proseguir con esto? ¿Hasta dónde crees que sea la meta final de lo que buscan? Mira, nuevamente aquí hay una impericia, por llamarlo generosamente, ¿no? De la señora fiscal, porque en el documento de vinculación y de formulación, de intención de formular cargos, ¿sabes cuál es su fundamento? Dice, porque hay datos. Dice, estamos presentando la formulación de cargos contra Andrés Arauz, Esther Cuesta, Raúl González, por asociación ilícita, porque hay datos. Oye, pero lo mínimo que uno tiene que tener como información para defenderse de una acusación es de qué te acusan, pues. Entonces, ¿cómo me puedo defender de que hay datos? Es decir, hay datos, bueno, no hay datos, ¿cómo me defiendo? O sea, todavía no tienes como que, no sabes de qué te van a acusar. El único dato que yo tengo por el que me vincularon en la investigación el 13 de marzo del 2025 es por el tuit al que hace alusión el legislador Adrián Castro. Nada más, no hay ningún otro elemento ahí. ¿Qué más? Lo demás es mediático, dices tú. O sea, por ejemplo, que se haya publicado los supuestos chats, todo eso es mediático. No está nada de eso involucrado en tu... No, absolutamente, no, te digo con sinceridad. O sea, si no, yo tranquilamente supiera cómo defenderme, por dónde ir, por qué línea, pero ahorita estamos en una indefensión total, porque lo único que menciona la fiscal Salazar en su carta es porque hay datos, ¿no? Y yo puedo compartirles la carta para que la publique Outsiders y tenga también ese titular, esa primicia. Hay datos. Sí. Y no puede ser que ese sea la razón. Claro, es Miami me lo confirmó, básicamente. Una acusación, realmente es terrible. ¿Y qué tenemos como elementos? Que en la audiencia de formulación de cargos, que fue también pública, ¿no es cierto? Cualquier ciudadano pudo participar. ¿Qué dijo ahí el señor Toainga? No uso jamás mi nombre, pero lo que dijo es que la Revolución Ciudadana quería tomarse el poder de las instituciones del Estado. Ah, chuta, novedad. Adivinen qué, soy secretario de un partido político y adivinen a qué se dedican los partidos políticos, pues. A buscar el poder. A buscar el poder a través de, por un lado, medios democráticos y por otro lado, a través de los medios institucionales. Es absolutamente normal. Es más, si no estuviera haciendo eso, no estaría haciendo mi trabajo y lo que me encomienda el estatuto de la organización política y el propio código de la democracia. Y tampoco estaría siendo perseguido, ¿no? Porque una vez que salgas de la política, dejan de perseguirte. Hablando de eso, tema de que eres secretario de la Revolución Ciudadana. Desde afuera se ve como que están medio dinamitados por dentro. Confírmame o niégame esa situación. No, jamás. Mira, hemos pasado nosotros por tremendas crisis en el pasado. La traición de Moreno a nosotros nos hizo muy fuertes de tener perspectiva histórica. Ahí ya tuvimos el parteaguas más fuerte de la historia de la Revolución Ciudadana y a partir de ahí, a pesar de que hemos tenido que transitar por 7 organizaciones políticas diferentes o alianzas diferentes, nos hemos mantenido juntos pasando tremendas tempestades hasta llegar a este punto. Es normal que luego de un proceso y una derrota electoral siempre hay un tiempito hasta poder... hay un duelo, duele. Claro, hay un duelo, hay que pasar ahí del despiértese, guambrito, y poder seguir adelante, pero eso no significa que estemos desunidos, mira. Pero Andrés, ¿tú compartes la tesis del fraude? Sí, por supuesto, pero es que eso es obvio a todas luces, Omar. Mira, tuvimos todo el contexto, tanto en primera como en segunda vuelta. Un golpe de Estado en el medio, en donde, entre comillas, destituyeron a la vicepresidenta de la República, en donde no se tomó la licencia, un proceso electoral plagado de irregularidades que cambió las reglas
entre primera y segunda vuelta con el tema de la prohibición de la foto, de las papeletas. Yo sí les hago la pregunta, ¿ustedes han examinado los códigos QR que había en las papeletas? Porque ¿qué tal si cada código, revisen las fotos y por favor hagan esto cada Pero por ecuatoriano. razón, cierto, por razones que ya mismo les explico. Tengo una de las plumas del CNE, por si acaso. Por aquí la tengo. Sí, pero ahí tienes una de... Ahorita hablemos de las papeletas, Esa, mira, es más, enséñala, Johan. Ese bolígrafo fue utilizado en uno de los recintos en Estados Unidos. Pues, y es de la marca Increíble. Increíble. No sé si lo puedes mostrar, Johan, Déjame para que vean que no... Deja que siga hablando. Ok, continúa, Andrés, disculpa, continúa. Mira, examínenla, hay fotos por ahí de gente que sí se arriesgó a tomar las fotos de las papeletas. Ajá. Y cada papeleta tiene un código QR. ¿Ya? Ajá. ¿A qué corresponde ese código QR? ¿No es cierto? Corresponde en teoría a la mesa, a la junta receptora del voto, o por lo menos al recinto en donde se llevó a cabo esa votación, es decir, que haya concordancia entre la papeleta y la junta. ¿Por qué prohibieron la toma de fotos de las papeletas? Porque ahí se evidencian los códigos QR para ver si la papeleta corresponde o no a esa junta, ¿ya? Entonces es indispensable que el país haga un ejercicio de análisis forense, tanto mediático, político, jurídico, de por qué hubo tanta presión del gobierno para prohibir la toma de las fotos de las papeletas. ¿Qué tiene que ver el código QR? ¿Sí? ¿Por qué pusieron esa prohibición no solo de la foto de las papeletas, sino también a los miembros de las juntas receptoras del voto luego de las 5 de la tarde, sin que jamás haya estado eso explicado ni justificado? Tienen que explicar por qué cuando hubo la reunión para discutir sobre la prohibición de las fotos, no fueron los militares a las oficinas de la presidenta del CNE, que era la máxima autoridad del país en ese momento, y fue la presidenta del CNE a las oficinas de los militares. ¿Sí? Tienen que explicar por qué las papeletas hay una cosa, tres medidas. Yo hice déjame acabar este puntito. También. Las papeletas. Ni siquiera hablo todavía del otro aspecto, porque esto me parece mucho más importante y nadie se ha puesto a analizar. Las papeletas, según el CNE, en los procesos de contratación pública de las papeletas, tiene 3 niveles de seguridad. El primer nivel, que es el propio diseño gráfico de la papeleta. El segundo nivel es lo que ellos llaman las microimpresiones, que es como cuando ves en el billete de Benjamin Franklin, que está nunca he visto uno de esos, United States, que parece una línea, pero que si le pones una lupita, se ven microimpresiones. Nunca me saques pica de eso, yo nunca he visto uno de Benjamin Franklin, Andrés. Y el tercer nivel, es secreto. Se llaman las medidas de seguridad antifraude, pero son secretas. ¿Y quién las conoce? Las conoce un funcionario del CNE y el Instituto Geográfico Militar. Instituto Geográfico Militar, que está subordinado a su comandante en jefe, que resulta que como no pidió licencia, en ese momento era a la vez presidente y a la vez candidato. Solo esas personas conocen los secretos de las medidas antifraude de las papeletas de votación. ¿Por qué no quisieron jamás desclasificar cuando hicimos los pedidos? ¿Por qué no entregaron la información respecto a las medidas antifraude de las papeletas ya después del proceso electoral? Entonces, solo en el tema de las papeletas hay muchísimo que analizar. Hay uno que nosotros levantamos, que es que a mí me tocó Diego Borja sin pelo. Y yo lo dije, hay otro que le tocó con pelo. Y nadie me creyó, y hasta que alguien dijo, oye, a mí también me tocó sin pelo. Entonces, y la oficial era con pelo, pues. Exacto. Entonces, claro. Eso me parece tenaz lo que estás diciendo. Tienen que poner, nadie me creyó, me dijeron loco. Sí, hay papeletas de esas. Pero mira, te doy 2 datos más sobre las papeletas. El propio gobierno, revisen la entrevista que le hacen a José de la Gasca la noche del viernes. Creo que fue un tal señor Vera. Le dice... sí, es que hemos encontrado papeletas ahí en Guayaquil que están marcándolas, ni sé qué. ¿Y qué pasó con esa denuncia? ¿Ah? ¿Cómo es que pueden haber papeletas por fuera de custodio de las Fuerzas Armadas, de la logística, de la empresa que llevaba todo el proceso electoral? Sí, y ya se olvidaron de esa denuncia, pues.
Pero resulta que habían papeletas de votación circulando la noche del viernes en la República del Ecuador y ahorita no hay ninguna novedad. Pero con respecto al mismo tema de las papeletas, hay otra cuestión que es vital, ¿no? Y es el tema de la contratación pública de esas impresiones, ¿sí? Yo pensaba que cuando el CNE contrata al IGM para la impresión de las papeletas luego el IGM, es decir, los militares, lo llevaban a cada provincia y de cada provincia a cada cantón y de cada cantón a cada recinto. Y resulta que no ha sido así, pues. Resulta que el IGM entrega las papeletas en Calacalí, en la provincia de Pichincha, fuera de Quito, y luego una empresa privada es la que se encarga de la distribución. ¿Y dónde queda todo el tema de que supuestamente las Fuerzas Armadas son los custodios del material electoral? Del voto. Eso es una cosa tenaz, terrible. Pero hay otra cuestión absolutamente clave que muy poca gente ha señalado y ha puesto el dedo en la llaga. Y es el tema de lo que ya mencionaba yo, de la contratación de los esferográficos, ¿sí? Los esferográficos estaban regulados por un contrato del CNE a la empresa Montgar, que era la que armaba los kits electorales, y en ese contrato Montgar dice que estaba subcontratando a otra empresa, pongamos la empresa X. Sin embargo, ahí tú lo ves en el propio esfero, hay la etiqueta que dice importadora regalado, que no es la proveedora que fue contratada por el propio Consejo Nacional regalado, dice que Electoral. Ella no es Manuel Gómez Lince, kilómetro 12.5 vía Daule. Esa empresa no fue ni contratista ni subcontratista registrada en el Consejo Nacional Esta Electoral. Pluma viene de Estados Unidos, o sea, es de lo que usaron ahí en el voto migrante. Así es. Bueno, yo digo, hay un montón de elementos a analizar en el tema de la prohibición. Yo lo señalé en su momento en la primera vuelta. No sé si ustedes se acuerdan, pero un día antes de la primera vuelta sacaron un video, o una foto, perdón, que decía que supuestamente venía de la delincuencia organizada amenazando a la gente que tienen que votar de esta u otra manera, ni sé qué. Entonces los ciudadanos agarraron y pusieron ese número en el Truecaller y el Truecaller salía que eran jóvenes ADN Guayas. Sí, yo lo pasé por el Truecaller. Tú lo mismo es verdad. pasaste. Sí. Entonces, como tú hiciste eso, a las pocas horas, Arcotel, que es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones del Ecuador, creó una cuenta que se llamaba denuncias@arcotel.gov.ec, que pedía a la gente que denuncien todas las extorsiones que hayan de la delincuencia organizada para que voten de una u otra manera, ni sé qué, que denuncien. Lo sacaron en el Teleamazonas, lo sacaron en El Universo, y que iban a reforzar los controles y ni sé qué. ¿Sabes cuántas denuncias presentó Arcotel de la supuesta extorsión de votos? 0, exactamente 0, pero 0. Y sin embargo, de alguna manera justificaron la prohibición de la toma del voto, foto del voto y en la papeleta, ¿no? Entonces, este NAS lo que ocurrió, hay que profundizar en la investigación, no podemos simplemente ignorar esa realidad, y ahora estamos con un presidente ilegítimo, que tanto así que el mundo se da cuenta de aquello, que creo que solo va a llegar a ver, ¿cómo es? Con esto podemos ir cerrando, Andrés. ¿Cómo es esto que has estado que has estado llamando toda la madrugada? Dicen que has estado llamando. Oye, no vengas. Oye, Petro, no vengas. Acá, presidente Arce, no venga. A ver, ¿cuán cierto es eso? Que has estado toda la madrugada llamando para que no vengan. ¿Cómo es eso? Oye, ustedes saben que yo me dedico mucho a los temas internacionales, ¿no? Exacto. Aparte de secretario ejecutivo de Revolución Ciudadana, yo pues tengo una carrera académica en el exterior, por un lado, fuertes vínculos a México, a la UNAM, etcétera, pero también tengo una participación en espacios internacionales de la política, ¿no? De la política internacional, de las organizaciones partidistas, etcétera, y hay pues los canales diplomáticos y políticos para evidenciar
lo que nosotros denominamos una elección fraudulenta, un proceso absolutamente ilegítimo. Y claro que hacemos nuestro trabajo, claro que hablamos con todos nuestros amigos en todo el planeta para decirles que no vengan. O sea, decirles, mira, aquí tenemos una irregularidad y no queremos que tú vengas a avalar estas irregularidades con tu foto, con tu presencia. Ahora, entonces, tengo una pregunta respecto a eso. No a eso, sino a lo del megafraude. Se lo pregunté a Rafael Correa el lunes también. Es decir, sabemos el argumento del megafraude, lo conocemos y lo entendemos. Ahora, ¿a quién hay que convencer? Porque, digamos, tú puedes convencer a la gente, puedes convencer hasta a los ciudadanos, pero estamos ahorita en un contexto en que el ciudadano no tiene poder alguno. O sea, el que tiene el poder es Noboa y tiene todos los poderes, económico, político y judicial. Entonces, ¿hacia dónde llevan la denuncia como para que de verdad sea legitimada? Oye, ¿cómo fue el fin de las dictaduras en América Latina? Yo te voy a dar, no casos históricos de Pinochet, de Videla, no, yo te voy a dar ejemplos del siglo XXI. Luego de que le hicieron el golpe a Dilma y subió Temer y luego llegó Bolsonaro, todo el mundo decía, uy, el PT está terminado, como me saben decir ahora en las redes, uy, ustedes ya son... Claro, el correísmo murió por 13ª vez. Ya, todo eso es cuento. ¿Por qué? Porque con resistencia, con organización, pelea, con aliados internacionales, acudiendo a las instancias internacionales judiciales, peleando desde adentro, resistiendo, ocupando espacios en los gobiernos locales, haciendo buena gestión y una campaña sostenida de denuncia y de, por supuesto, de resistencia, Lula, luego de haber estado en la cárcel, volvió a ser el presidente de la República Federativa de Brasil. O sea, esto es a largo plazo, dices tú. Esto es como otra... En el caso de Honduras, le hacen el golpe a Mel Zelaya cuando era presidente, le sacan de la residencia presidencial y lo mandan al exilio en una avioneta auspiciada por el poder más poderoso, la fuerza más poderosa, que era el ejército de los Estados Unidos. Lo sacan, pues no sé si saben, pero en Honduras está la base militar más grande del hemisferio occidental fuera del territorio estadounidense. Y ellos son los que actúan en sacar a Zelaya del poder. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Luego de resistencia, luego de acompañar al pueblo en las calles, luego de resistir, luego de que les trataron de proscribir los partidos políticos, crearon otro y les proscribieron y crearon otro y siguieron adelante hasta que ahora tenemos a Xiomara Castro, presidenta de Honduras. Y así podemos ver otros ejemplos de nuestra historia, ¿sí? Reciente, en donde las propias fuerzas progresistas que estaban en el poder sufrieron estos golpes antidemocráticos y luego pudieron volver gracias a un trabajo sostenido. Así que aquí nadie se desanima. Sí, estamos apenas a ¿cuánto? Un mes y una semana del proceso electoral. Por favor, en tiempos históricos eso es esto. Nosotros estamos dedicados aquí a una lucha sostenida para defender a nuestro pueblo de los más grandes abusos que se quieren venir de un proyecto protofascista que lo lidera Daniel Noboa y que es evidenciado por algo que casi nadie ha hablado en el Ecuador, que fue esa nefasta fotografía con Benjamín Netanyahu, el genocida de nuestra era, y que él sí, el único que fue a visitarle en Israel. Ese es el proyecto de esta gente. Tienen el mismo enemigo. No nos vamos a dejar. Qué cosas, ¿no? Mientras el mundo, inclusive hasta los aliados más acérrimos, están diciéndole a Netanyahu, oye, ya, para con la matanza que estás haciendo, porque ya estás matando niños de hambre, no solamente a punta de bombazo, sino de hambre. El otro la plena, ¿no? Lo fue a visitar a la casa. No, pues lo fue a visitar foto, a la casa. Luego de que esa foto circuló, cada vez menos presidentes quieren venir a visitarlo a Noboa, pues. Es muy de la derecha ecuatoriana eso de hacer todo a destiempo. En pandemia pasó, ¿se acuerdan? El mundo entero, el FMI decía, muchachos, no paguen deuda, este año no paguen deuda, les perdonamos. ¿Qué hizo Ecuador? Toma, te pago. No solo pago, todo lo que prepago. Johan, prepago. Cuando hubiera candidato, esa era la denuncia, porque Richard Martínez y Lenín Moreno habían prepagado $2.000 millones en deuda. Pero es la historia de la derecha. 60,000 hermanos regados por las calles del Ecuador, los cadáveres de 60,000 compatriotas. Y acá pasa, mira, el año pasado tuvimos un decrecimiento económico de menos 2%.
Menos dos. O sea, pues no que era el empresario, no que era el rico, no que sabía administrar. Fue peor inclusive que cuando fue el terremoto. El terremoto fue 1.6 o 1.8, si mal no recuerdo. Pero esta gente no sabe administrar nada. Lo único que están ahí es para servirse a ellos mismos del poder y poder a través de las fuerzas políticas alimentar su bolsillo y llevarlo al exterior. Porque bueno, fuera que dijeran vamos a invertir en el propio país, vamos a hacer obra privada, aunque sea, no hacen nada. Simplemente se llevan la plata afuera. Y tenemos los nombres de las empresas en donde se llevan la plata, y lo hemos dicho. La que no se ha estudiado todavía en el Ecuador, Lanfranco, ya hemos hablado mucho, hasta logramos que se caiga esa concesión del tema petrolero, por el tema del ordeño, ¿no es cierto? Sacha, y lo de Sacha también. El caso Sacha. Pero hay otra nueva, que es el caso de Bostel Finance, que yo en campaña denuncio que la venta del oro parece estar involucrado en las empresas de la familia Noboa. Sí, las autoridades no paran bola, mano. Nadie audita nada. Se pierden 270 millones de dólares en la venta del oro porque no calcularon que iba a subir el precio y que resulta que nadie quiere decir quiénes son los compradores. Parece que está ahí metido una empresa offshore de Noboa, Bostel Finance, y eso sí no dicen nada. Nadie se pone a investigar. Entonces, por eso me quieren silenciar, Johan, Omar. ¿Sí? Me quieren quitar la voz. Quieren impedir que podamos seguir diciendo estas verdades al país y al mundo entero, ¿sí? Veamos cómo va el 24 de mayo, pero creo que vamos a tener éxito. Y aquí no es una cuestión, como algunos piensan, de farándula, que no viene, que la agenda ocupada. No. Esta es una cuestión de cómo se está proyectando el gobierno del Ecuador en el mundo. Y la única forma que quiere proyectarse el gobierno ecuatoriano actualmente es como un aliado de genocida, y eso le va a ir mal y es una pésima señal para nuestro país. Así que a resistir, a ponernos pilas, a dejar ya el luto, ya ha pasado suficiente, y tenemos que nuevamente ponernos con la frente en alto a defender no solo el proyecto político, sino la dignidad de nuestro pueblo. Bueno. Perfecto. Andrés Arauz, muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Gracias por hablar sobre todos los temas, ¿no? Y responder a todas las preguntas. Gracias, Andrés. Tenga una excelente noche. Chao. Pues bueno, nos ha dejado otro titular, nos ha dejado algunos titulares. Titular. A ver, Omar Noboa está en el chat. Se hizo miembro. Otra cosita. Hola, tocayo. Hola, tocayo. Y Sacha Larza insiste, dice que va a duplicar los aportes que hagan. En estos momentos. A ver, muchachos, todo lo que ustedes pongan en estos momentos, Isaac lo va a doblar. Caretucamente. Es hora. A ver, pilosos. Solo hemos hecho $6 hasta el momento. Y eso que vino Andrés Arauz. Y eso que tenemos 1.250.